Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto en saludarles. Bienvenidos a su clase de espiritualidad cristiana. Y estamos en esta unidad temática que lleva por título los 10 síntomas de una espiritualidad emocionalmente enferma. Bueno, veíamos ayer el tema de cómo Pablo, a través del fruto del Espíritu, establece los principios de una espiritualidad sana, ¿verdad? De amor, de paz, dominio propio, de humildad, de ser buenos, etcétera. Eso evidentemente representa el paradigma de una espiritualidad sana. Bueno, ahora vamos a ver estos 10 síntomas. Voy a compartir la pantalla. Los 10 síntomas que tienen que ver con la espiritualidad emocionalmente enferma. Parece que ahí ya están viendo la pantalla. Muy bien, estamos allí. Bueno, vamos a ver uno a uno y vamos a tratar de desarrollarlos con la mayor explicación posible. El primero de ellos tiene que ver con cuando nosotros usamos a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros usamos a Dios para huir de Dios. Esta es una reacción muy natural, ¿verdad? Es una reacción muy natural que tenemos los seres humanos, porque eh, pasó desde un principio, ¿no? Cuando Adán le dijo a Eva, le dijo a Dios, mira, eh, comimos del fruto, nos vimos desnudos, tuvimos vergüenza y nos escondimos, ¿verdad? Huimos de ti. Bueno, este hecho, hermanos queridos, de esta espiritualidad emocionalmente enferma, significa que a veces inventamos una gran cantidad de actividades de Dios e ignoramos áreas problemáticas de nuestra vida que Dios quiere transformar. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces uno termina escondiéndose en el ruido de las multitudes, en el ruido de las circunstancias, porque a muchos de nosotros nos da como temor, ¿no es cierto? Como que nos da miedo enfrentarnos a nosotros mismos, enfrentar nuestros pensamientos, enfrentar nuestros reconocimientos de esta manera de ser, ¿no es cierto? De esta manera en que nos hemos desarrollado, nos hemos comportado. Y evidentemente esto ha planteado el gran desafío de querer huir de Dios. Pero como no nos vamos al mundo, diríamos, huir de Dios no significa que nos vamos, nos perdemos y hacemos un montón de cosas, terminamos escondiéndonos en Dios mismo, ¿verdad? Y ese es como el mejor escondite, decir, bueno, me escondo en Dios para que Dios no me encuentre. Pero esto más bien deriva en muchas actitudes como los ejemplos que están aquí, ¿no? A veces decimos, cuando demostré conductas cristianas para personas importantes, pensaran bien de mí. Es decir, cuando actuamos solo por apariencia, queremos hacer buenos líderes, queremos hacer bien las cosas, pero para que la gente no piense mal de nosotros. Esto causa mucha tensión, mucha tensión, porque al final del día terminamos haciendo las cosas para agradar a papá, agradar a mamá, agradar a los hermanos, a la iglesia, al pastor, a la sociedad, a un montón de personas, ¿no es cierto? Y entonces no lo hacemos por una plena convicción, sino lo hacemos porque estamos obligados a hacerlo, ¿verdad? Es que, ¿quién es el cristiano acá? Y bueno, soy yo, entonces, o sos vos, y de alguna manera hay que demostrarlo. Entonces, ah, pensamos que refugiarnos en la iglesia, refugiarnos en ir todos los días al culto, los sábados, participar en liderazgos. Pensamos que eso va a ser como que dice, mira, qué bien que hace Abraham, mira, ay, te felicito. Pero
no siempre lo hacemos por una plena convicción, sino para aparentar. O a veces hay comentarios cuando dice, cuando mis oraciones en realidad eran para que Dios hiciera mi voluntad y no para que yo me entregara la suya. Esto también pasa mucho en una espiritualidad enferma, ¿no? Eh, He escuchado recientemente a varias personas muy cercanas a mí que están enojadas con Dios y yo mismo lo he experimentado, ¿verdad? Porque me he enojado con Él y escucho a varios que dicen, bueno, Dios tendría que haber hecho esto, Dios tendría que haber hecho lo otro. A veces nos pasa que salís de una situación re complicada y cuando menos sentís ya estás en otra, y cuando menos sentís ya estás en otra. Y sentís como que Dios te está causando todos esos males. Y nos enojamos con Dios, cuando en realidad Dios no tiene la culpa absolutamente de nada. Todo lo que vivimos, hermanos, las tragedias que podríamos vivir, no son más que causas del pecado que ha entrado en el mundo. Dios no tiene la culpa de que algún ser querido de nosotros muera o que esté en una situación eh, de, de etapa terminal, con mucho sufrimiento. A veces oramos a Dios, le decimos, Dios, ya por favor que descanse o sánalo, ¿no? Y cuando no sucede ninguna de las dos cosas, decimos, híjole, qué mal, ¿no es cierto? Como que Dios no está haciendo nada para ayudarnos. Siempre queremos que Dios haga nuestra voluntad, siempre queremos que Dios lo haga a nuestra forma. Cuando no lo hace, entonces nos sentimos defraudados por Él, nos sentimos engañados por Él, sentimos que no valemos, sentimos que a veces me ha tocado, ¿verdad? Personalmente, decir, bueno, sí, no soy tan importante para vos, ¿no es cierto? Como para que vos termines ocupando tu tiempo para atender mi súplica. Entonces, bueno, está bien, andate a atender a otros que tienen mayor necesidad y bueno, está bien, yo veo cómo me arreglo. Pero esto es básicamente una espiritualidad que si la dejamos avanzar, hermanos, si no la detenemos, si no comprendemos, si no le decimos a Dios, perdón Señor, porque vos no sos el culpable de esto, vos no sos el causante de lo que yo estoy viviendo, va a crear muchas raíces de amargura en nosotros y vamos a terminar alejándonos de Dios, ¿verdad? Porque la vida siempre nos va a deparar una prueba, siempre, siempre, siempre. Cada prueba nosotros tenemos que estar bien fortalecidos con Dios, nuestra fe, para sostenernos. A veces una espiritualidad que usa Dios para huir de Dios es cuando alguien dice, cuando exageré mi cumplimiento con Dios para competir sutilmente con otros. Esto sucede mucho, ¿verdad? Estos egos se desarrollan entre los círculos de liderazgo cristiano. Estos egos que me ha tocado presenciarlos, por supuesto, ¿verdad? Que me ha tocado corregirlos, que me ha tocado decir, bueno, basta, no estamos aquí en una competencia, no estamos aquí para saber quién lo hace mejor, porque siempre dicen, no, bueno, tal iglesia lo hizo de esta manera, no, nosotros vamos a hacerla mejor, ¿no? O tal hermano predicó así, no, yo voy a predicar mucho mejor. O siempre queremos hacerlo mejor, pero no para honrar a Dios, sino para entrar en esa competencia y decir, ay, mira, a vos te salió más lindo, ¿viste? A vos te salió más hermoso, vos lo hiciste más prolijo. Y entonces uno, ay, gracias, todo es para la gloria de Dios, pero por dentro, ¿verdad? Hay esa satisfacción de ver al otro, decir, bueno, ya quiero que salgan las fotos en Facebook, ya quiero que circulen las fotos en las redes sociales para que vean que mi evento, mi predicación, mi actividad, mi, mi ministerio, ¿verdad? Ha sido mucho más grande y mucho más impactante que el de fulano o sultán. Eh, Ese es el desarrollo de una espiritualidad muy enferma, ¿verdad? O que está enfermando, porque si vos no la detenés, si vos no detenés esa actitud de competencia insana, vas a terminar en algún momento frustrado porque tal vez alguien no reconozca tu esfuerzo. Y tal vez alguien te diga, ah, qué lindo, pero vos sabés que lo que hizo la otra iglesia, lo que hizo el otro pastor estuvo mucho mejor. Y vos te vas a enojar con esa persona.
Vos no vas a tolerar que alguien no reconozca que vos lo hiciste bien. Y te vas a poner chinchudo y de alguna manera vas a sentir eso, ¿viste? Que, eh, que no está bien. Lo he visto infinidad de veces, infinidad de veces. Eh, y vi a muchos cristianos, a muchos líderes caer ese síntoma, ¿viste? Que no lo detectaron a tiempo, que no lo combatieron a tiempo, que no lo detuvieron a tiempo, ¿no es cierto? Y hay muchos líderes que en un momento fueron recopados, re importantes, que hizo un montón de cosas y ahora están lejos, ¿verdad? O no quieren saber más de la iglesia, no quieren saber más del trabajo. ¿Por qué? Porque ese síntoma los alcanzó. O finalmente, alguien podría decir, estos son testimonios personales, hermanos, que estoy poniendo acá. Alguien podría decir, ¿no es cierto? Cuando me escondí detrás de la charla de Dios, cuando pensé que solo hablando con Dios como un monólogo, desviando la atención de mis grietas interiores y poniéndome a la defensiva de mis fracasos. Pero hay dos cosas, hermanos, que siempre se desarrolla en una espiritualidad enferma y que va a enfermar, ¿eh? De verdad que va a enfermar, porque su ministerio no va a tener éxito. Por más bien que lo haga, no va a tener éxito. A veces uno pensaría que uno lo hace bien y los demás lo hacen mal. Pero cuando uno piensa así, es muy probable que sea al revés, ¿verdad? Es muy, muy probable que sea al revés. O sea, hay dos cosas en esta expresión que dice cuando me escondí de la charla de Dios. Realmente muchas veces no tenemos una charla con Dios, porque la charla es un diálogo, ¿verdad? Cuando alguien charla con Dios, uno expresa, pero también uno espera la reacción de la otra persona. Es una charla. Dos personas platican o tres personas platican, exponen sus puntos de vista, sus ideas, etcétera. Pero, pero, eso no siempre sucede con Dios. A veces nosotros pensamos que charlamos con Él, pero la verdad, hermanos, en honor a la verdad, lo único que hacemos es hacer un monólogo con Dios. Cuando nosotros oramos, siempre nosotros somos los que hablamos. Y le decimos a Dios, y le pedimos a Dios, y nos expresamos con Dios, pero nunca esperamos la respuesta de Dios. O al menos no sabemos en qué momento Dios está diciéndonos algo. No hay una charla, hay un monólogo, donde solo nosotros hablamos. A Dios no le damos esta oportunidad de decirnos, che, para un poco, a ver, ahora escúchame a mí, ¿viste? Mira, vos no estás haciendo bien, o ¿sabe qué? Excelente lo que vos estás haciendo. No tenemos esa retroalimentación de Dios, no le damos la oportunidad para que Él hable. Ah, pero nos enojamos cuando Él no responde a nuestras preguntas. Bueno, entonces, lo primero de eso es eh, que no es una charla, es un monólogo, ¿verdad? Y lo otro es siempre justificarnos, siempre justificar. Ese es el mal de todo ser humano, justificarnos. Nos cuesta trabajo reconocer nuestros errores, nos cuesta trabajo. Más fácil echarle la culpa a los demás, más fácil es echarle la culpa a otros que encarar la verdad de nosotros mismos por los actos o las situaciones o las circunstancias que hemos vivido, ¿verdad? Entonces, eh, siempre cuando charlamos con Dios y exponemos nuestros pecados, de alguna manera uno dice, bueno, pero mira, Dios, son las circunstancias, esa persona fue, el pastor me sacó de mis casillas, la iglesia es re complicada,
yo quiero hacer las cosas bien, yo hago todo correcto, yo coopero, yo colaboro, y sin darnos cuenta, entramos en ese yo-yo que termina siendo una justificación. Yo estoy bien, los demás están mal. Entonces, cuando nosotros entramos en una situación de exponer nuestro pecado ante Dios, pues terminamos también en esa posición de decirle, ¿sabe qué? Yo, mira, lo hice, pero qué sé yo, no fue mi culpa, es la culpa de otras personas, etcétera, etcétera. ¿Qué provoca esto, queridos alumnos? Pues provoca básicamente que nosotros sigamos teniendo esa actitud que tuvo Adán de decir, yo no fui, ¿verdad? La mujer que tú me diste. Entonces, me ha tocado que cuando hay que tomar disciplina de algún hermano que cometió falta, su reacción es, yo no fui. ¿No? Pero hermano, hermana, es que te vieron. No, yo no fui, yo no soy. Es la primera reacción. Bueno, ya cuando las evidencias te acusan y ya no puedes más ocultarte, la otra reacción es, pero qué hermano ese que vino y que habló, ¿por qué mi esposa tuvo que hablar? ¿Por qué mi esposo tuvo que venir con usted? ¿Por qué los hermanos nos vinieron y nos delataron? Entonces nos enojamos con el otro que trajo esta situación, ¿no es cierto? Un segundo, por favor. Muy bien, continuamos. Bueno, en ese sentido, este justificarnos y pensar que todos los demás están mal y yo estoy bien, realmente hace escondernos de Dios, hace escondernos de Dios, porque nunca nos damos cuenta de nuestros errores y si nos damos cuenta no hacemos nada por corregirlo. Si la mayoría te está diciendo que estás mal, hay que tener los oídos abiertos y no cerrarte, que es lo que a veces sucede, ¿verdad? Terminamos cerrándonos, terminamos
diciendo, yo estoy bien, a mí no me digan nada, no me compliquen la vida a mí, ¿por qué no van y le dicen al otro? Siempre vienen conmigo, ya me traen de bajada, decimos, ¿no? Pero al otro no le dicen nada, al otro lo dejan hacer, al otro lo dejan a tatá y mil y un cosa, ¿viste? Y entonces, ¿qué sucede? Pues que evidentemente tenemos una espiritualidad enferma, que si, insisto hermano, si no la detenemos, nos va a crear graves conflictos porque nos va a alejar de las personas. Las personas no se van a acercar a nosotros, al menos las que no verdaderamente nos conocen, porque bueno, siempre usamos tipo máscaras, ¿no? Tal vez ustedes como mis alumnos me conocen solamente por las clases que doy, pero mi esposa me conoce muy bien, mis amigos me conocen muy bien, saben quién soy. Entonces, en la medida en que uno reconoce, bueno, las cosas cambian. Fíjense cómo este síntoma es muy común entre los cristianos, muy común. Y eso nos complica, hermanos queridos, nos recomplica. Traten de cerciorarse de que las cosas que están haciendo sean buenas, ¿verdad? Y que no caigan en estos ejemplos porque van a enfermar y si no se cuidan van a morir espiritualmente hablando. Bueno, hay una segunda que es ignorar los sentimientos de ira, tristeza y miedo. Somos criados, queridos alumnos, en un medio ambiente cultural en donde la mujer sí puede llorar porque es mujer, porque llorar es para los débiles y siempre se ha considerado a la mujer como lo débil. ¿Qué pasa con esto? Bueno, sucede que eh, el hombre no. El hombre no puede darse el lujo de tener miedo. ¿Por qué? Porque el macho no tiene miedo a nada, ni a nadie. Pero sí se puede enojar y puede tomar esta actitud violenta, fuerte, ¿no? La mujer no. Para la mujer solamente puede tener miedo y puede llorar porque es signo de debilidad. El hombre no. La mujer no puede enojarse porque no está bien que una mujer diga malas palabras, déjeme plantearlo así, pero un hombre sí, ¿no? La mujer puede estar triste por muchas cosas, por su propia constitución femenina, por sus hormonas, porque tal vez está en la etapa de la menopausia. Bueno, está bien. El hombre también se siente triste, pero no lo expresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es igual un signo de debilidad. Entonces, vivimos o fuimos formados en una cultura donde manejar estos sentimientos no estaba bien, culturalmente hablando, ¿verdad? Pero esa concepción se trasladó a la vida espiritual, a la vida cristiana. ¿Por qué? Porque muchos de los cristianos seguimos creyendo sinceramente, ahí está instalado porque nos lo han predicado, porque lo podemos leer en la palabra incluso, que la ira, la tristeza y el miedo son pecados que se deben evitar. Es pecado. No es pecado enojarse, no se ponga la ira, no se ponga el sol. Como dijo como Pablo, no se ponga, no se enojen hasta que el sol se ponga, algo así. Me reolvidé. Es un pasaje muy chiquitito. Seguro ustedes ya lo están recitando ahora. Este, la tristeza no tengan miedo. Esa palabra que se repite durante todo el texto, de Génesis hasta Apocalipsis, es no tengas miedo. Estos tres sentimientos, ¿no? Son indicadores de que si alguien los experimenta, es que algo anda mal en nuestra vida espiritual, como que seguimos siendo carnales. Entonces, por eso la ira es peligrosa para mí y para los otros.
Cuidado con eso. Sí, evidentemente, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahí estás, me salió el texto. Es muy peligrosa, sí, por supuesto, porque no solamente puede derivar en matar a alguien físicamente o golpear a alguien, sino lastimar verbalmente, ¿verdad? Las palabras son muy hirientes. Tengo que cuidar eso. La tristeza indica falta de fe en las promesas de Dios. ¿Por qué estás triste? No os entristezcáis, ¿no? Cuando alguien muere, siempre somos condenados los que lloramos, o juzgados o criticados, como diciendo, pero ¿por qué lloras? Como si no supieras que tu familiar, hijo, padre, esposo, etcétera, no va a resucitar. Entonces, se nos prohíbe llorar, porque es un signo de falta de fe, de debilidad en cuanto a que no le creemos a Dios. La depresión sin duda revela una vida que está fuera de la voluntad de Dios. Entonces, hoy el síntoma de depresión no está bien visto dentro de los círculos cristianos. Uno dice, pero ¿cómo estás deprimido? Jesús es tu fortaleza, Jesús es tu alegría, ríndete a Jesús, busca a Jesús, lee la Biblia, ora. Pero quienes han vivido en depresión o quienes hemos vivido etapas de depresión, eso no te sirve para nada. Estás deprimido. Una depresión muy profunda, que vuelvo a repetir, pues no ayuda en mucho o en nada, ¿verdad? No ayuda en mucho o en nada esta concepción de estás mal, hermano, te falta fe, te falta ir a la iglesia, te falta más oración. Y cuando hablamos del miedo, bueno, sacamos la Biblia y la Biblia está llena de órdenes que dicen no se inquieten por nada, no tengan miedo, etcétera. Esto nos ha, en cierto sentido, castrado, ¿verdad? A ver, voy a explicar. Estos sentimientos son muy propios de nuestra naturaleza humana. Todos en algún momento hemos sentido ira, de la buena y de la mala, déjenme plantearlo así, ¿no? Esa ira mala que tiene deseos de venganza, tiene deseos de lastimar a otro, de matar a otro. Evidentemente eso es lo que tendríamos que evitar y quien lo hace, su espiritualidad está muy enferma, muy enferma, muy enferma. Pero hay una ira santa, hay una justa indignación que el mismo Señor Jesús la sintió, que los profetas la sintieron cuando el pueblo terminaba yendo tras dioses ajenos. Se enojaron, sus oráculos son muy fuertes. La acción de Jesús al ver que el templo, la casa del Señor se había convertido en algo totalmente distinto de lo que es Dios, no el templo, sino Dios, se enoja. Pero no es un deseo de venganza, no es un deseo de matar a nadie, simplemente un sentimiento que denota, ¿verdad? Que uno puede sentir una justa indignación, un justo enojo. Pero ese enojo tiene que estar dentro de los límites, sin ofender a nadie, sin lastimar a nadie, simplemente mantenerte firme cuando hay una injusticia, cuando alguien está pasando por encima de la dignidad de otra persona. Uno tiene que indignarse, uno tiene que enojarse ante el poderoso que termina lastimando, que termina eh, oprimiendo al débil, ¿verdad? Al débil. Ahora, la tristeza, hermanos, no es una falta de fe, es una fragilidad humana. Yo no le llamo debilidad, lo llamo fragilidad. Una fragilidad que se echa de ver en todos los personajes de la Biblia. Pregúntele a Elías que su tristeza los llevó a no entender que bueno, sí, Jezabel lo quería perseguir para matarlo, pero pregúntenle a Noemí
que terminó diciendo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, ¿verdad? Porque Mara significa amargura. Estoy muy triste, se murió mi esposo, mis hijos, todo se me vino abajo. Pregúntele a Job, pregúntele al mismo Señor Jesús cuando él en el huerto de los olivos dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Pregúntele a Pablo, donde él cuando escuchaba que las iglesias que él había fundado volvían al judaísmo, se entristecía y se enojaba también. No, no, la tristeza no es un acto de poner en duda las promesas de Dios, es nuestra fragilidad humana. Que cuando es una espiritualidad sana, uno busca refugio en el Señor, ¿verdad? Y trata de mantenerse firme mientras la tormenta pasa. Ahora, se convierte en una espiritualidad enferma cuando esa tristeza no es entendida, no es enfrentada, no es tratada, cuando esa tristeza empieza a mermar tus fuerzas y vos no haces nada por detenerlo, ese es el problema. Todos hemos vivido estos momentos de tristeza, pero nos hemos esforzado y hemos luchado para que esa tristeza, ¿no es cierto?, no nos venza, para que esa tristeza sea una tristeza que nos fortalezca, que de alguna manera sabemos que esto va a pasar y hacemos cosas, no somos proactivos, pero quien se deja vencer, quien se deja sumir en los profundos de la tristeza, de la desesperación y baja los brazos, la tormenta lo va a arrastrar, lo va a arrastrar. Hay que estar conscientes cuando estamos tristes y cuando estamos tristes estoy triste. Pero estoy triste ahora, el Eclesiastés dijo, hay tiempo para todo, hay tiempo para llorar y tiempo para reír. Bueno, hoy es mi tiempo de llorar. Elías tuvo su tiempo de llorar, Job tuvo su tiempo de llorar, Noemí tuvo su tiempo de llorar, Jesús tuvo su tiempo de llorar y lloraron profundamente y se entristecieron y se deprimieron, pero también hay tiempo de reír y salieron adelante y buscaron a Dios y lucharon con todas sus fuerzas. Eso es una espiritualidad sana. Lo contrario es dejarse al abandono, volverte esa actitud victimista, ¿verdad? Ay, siempre yo, ay, todo me pasa a mí, ay, eso es una espiritualidad enferma, es una espiritualidad enferma. Ahora, cuando hablamos del miedo, del temor, es cierto que la Biblia, esa es la indicación más importante, pero ¿por qué la Biblia dice no tengas miedo? Porque tenemos miedo, porque Dios sabe que forma parte de nuestra naturaleza. Tenemos miedo al futuro, tenemos miedo a lo desconocido, tenemos miedo, sí, y el miedo causa inseguridad. No siempre sabemos las cosas. Hay situaciones que uno dice, bueno, tengo miedo, pero sé que lo voy a lograr, ¿no? No estoy hablando de miedos triviales, ¿no? A mí me da mucho miedo subirme a las alturas. No estoy hablando de esos miedos, estoy hablando del miedo de las circunstancias de la vida, de los eventos de la vida, de las etapas de la vida, de las sorpresas de la vida. Tenemos miedo, porque, insisto, forma parte de esta búsqueda de lo que somos, esta búsqueda de no saber qué sucederá. Pero cuando uno tiene la espiritualidad sana, insisto, luchas para que ese miedo no te domine, sino que vos domines al miedo. No se trata de ser temerarios, hay muchos cristianos que, no, yo hago, no, a mí no me importa, yo voy a ir, yo lo voy a resolver, yo soy, viste, yo soy el que resuelve todo, a mí me importa poco. No quieren, bueno, listo, me voy. No, esa es ya esa actitud altanera de reconocer que no tenés miedo, bueno, te va a llevar a problemas muy graves.
Es cierto que la Biblia dice que no tengas miedo, pero ¿por qué lo dice? Porque tenemos miedo, porque existe el miedo. Y si está en toda la Biblia es porque es una realidad humana. No tener miedo tampoco crean que es una receta mágica. Por supuesto que no. No tener miedo implicaría, bajo cualquier circunstancia, reconocer que somos frágiles ante lo que no conocemos, pero que nos entregamos a la soberanía de Dios. Aún temerosos, aún con miedo, aún con dudas, terminamos diciendo, hágase, Señor, tu voluntad. Por eso entonces la pregunta que podremos plantearnos es, ¿qué hacemos entonces cuando nos enfrentamos a eso? Generalmente intentamos llenarnos de falsa confianza para que esos sentimientos desaparezcan. Obvio, ¿no? Obvio. Por lo tanto, vamos a las escrituras, oramos las escrituras, las memorizamos para evitar que esos sentimientos nos abrumen, pero no trabajamos. Pensamos que la Biblia es mágica, ¿verdad? Y tal vez leyendo un salmo como que pasa. Sí, sí. Yo a veces he tenido miedo y recito un salmo y entro en confianza, pero no porque el salmo sea una fórmula mágica, sino porque uno cultiva su relación con Dios y uno entiende cada palabra de lo que el salmista decía. Pero es porque has cultivado una espiritualidad sana, has cultivado una relación con el Señor, no te has escondido en Él, te has parado frente a Él, ¿verdad? Así que no siempre o nunca diría, tendríamos que ocultar o menospreciar quiénes somos, ¿verdad? Y tampoco tratar de buscar salidas falsas para suavizar o calmar un poco nuestra propia condición. ¿Ok? Un tercer síntoma, hermanos, es renunciar a las cosas malas. Esto es interesante porque, a ver, no siempre estamos dispuestos a renunciar. Ven, yo he tenido últimos años esta reflexión de decir, a ver, todos tenemos una parte oscura y todos lo reconocemos en cualquier foro que usted lo diga, con una reunión de pastores o de consagrados o de líderes o de cristianos muy piadosos, todos lo reconocemos, todos tenemos una parte oscura. Ahora, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo la estamos tratando? ¿Cómo la estamos manejando? En muchos casos, no voy a decir que en todos, pero en muchos casos es porque no queremos renunciar a algunas cosas, ¿me entendés? Por eso seguimos batallando con estas partes oscuras que están y van a estar hasta el día que nos muramos. ¿Qué tanto usted se decepcionaría de mí si conociera la parte oscura de mi vida? Le puedo asegurar que se decepcionaría bastante. ¿Qué pensaría yo de usted? ¿Qué tanto me decepcionaría de usted si yo conociera su parte oscura, su parte donde todavía el viejo hombre está presente, donde todavía el pecado está allí? ¿Me decepcionaría? ¿O entendería que es parte de nuestra naturaleza y que estamos en esta lucha constante y permanente? El problema es que pocos lo entenderíamos así, poco lo entenderíamos. Yo tuve que aprenderlo como pastor porque me ha tocado encarar, descubrir la parte oscura de personas muy importantes en mi vida, de líderes muy importantes. Y al principio tomaba esa actitud de decir, híjole, mira, y eso que este hablaba, y esto que este decía, y mira este que fue el que me predicaba, y mira que este fue el que me disciplinó, y mira, era peor que yo. Al principio, ¿verdad? Uno toma esa actitud de decir, no, no, yo pensé que este era distinto, mira, me salió igual o peor. Con el paso de los años, cuando uno se mira a sí mismo, ¿verdad? Cuando uno se mira a sí mismo,
No es que tratas de justificar, pero tratas de ser más tolerante, tratas de ser más empático, tratas de pensar que vos no sos el juez de tu hermano. Y que si está mal, pues el que lo va a juzgar es Dios, ¿verdad? Y Dios tiene otros parámetros para juzgar. Así que en ese sentido, hoy cuando descubro la parte oscura de alguien, no me decepciona. No, no, no. Me duele, sí, pero no me decepciona. Y le pido mucho a Dios que no me cambie los ojos para ver a esa persona que necesita de Cristo y que finalmente digo, Señor, vos lo vas a juzgar, no lo voy a juzgar yo. Eso es una espiritualidad sana. Una espiritualidad enferma va a juzgar siempre y se va a decepcionar porque dice, y él era como mi héroe, era como viste, como mi todo. No, somos lo que somos. Siempre digo, al menos en mi caso, sigo siendo un hombre en proceso de construcción. Jesús expresó, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz cada día y me siga. Cada día. El secreto aquí, no voy a explicar todo el texto, pero el secreto aquí es el cada día. Por eso digo, estamos en un proceso de construcción. No es que de una tomas la cruz y de esa te acompaña. Cada día te enfrentas a nuevos desafíos, te enfrentas cada día a una cruz diferente, ¿verdad? Y eso tendríamos que entenderlo. Ahora, debemos saber que cuando aplicamos este versículo al pie de la letra, sin remitirnos al resto de las escrituras, sacarlo de manera aislada, resulta todo lo contrario a lo que Jesús pensaba. ¿Por qué? Porque el resultado de una teología limitada y defectuosa podría interpretar este texto diciendo, cuanto más desdichado eres, más sufrís, más te victimizás, porque la cruz es eso, es sufrimiento, es, ay, viste, como los fariseos cuando ayunaban, demudaban sus rostros, iban por la vida, viste, ay, pobre de esos fariseos. Entonces dice, toma tu cruz, tenés que sufrir, y cuanto más sufrís, más te ama Dios. Entonces, entramos en esta idea que fuimos criados mucho en eso, ¿viste? Yo no necesito sentir placer, no puedo sentir placer, porque la cruz no es placer. Entonces se interpretaría diciendo, no hagas caso de tu individualismo único, no tiene lugar en el reino de Dios. O sea, vos sos anulado completamente. Niéguese a sí mismo, es decir, te anulás, no importás. Y no es así, ¿verdad? Cuando el Señor dice niéguese a sí mismo, no es que nos estamos anulando, más bien estamos reconociendo quiénes somos. Ese es el gran dilema en esto. Quien no se reconoce a sí mismo con sus falencias y con sus virtudes, hermano, no puede negarse, no puede entenderse, no puede comprenderse. Por eso cuando alguien te pregunta, che, decime 5 defectos que vos tenés, esos los tenemos a flor de piel. Algunos no, algunos dicen, y mira, no sé si tengo tantos defectos. Pero cuando te preguntan, che, bueno, decime ahora 5 de tus grandes virtudes. Y no sé, no tengo. Claro, porque no nos conocemos. O aplicamos una falsa modestia. Pero no conocernos haría que nosotros no pudiéramos tener la capacidad de negarnos, de decir, mira, esto tengo que cambiar, esto soy yo, lo reconozco y voy a luchar y voy a hacer y voy a... Cuando alguien se reconoce a sí mismo, empieza a entender su propio valor, empieza a entender su propia fuerza. Porque como dijo Pablo, cuanto más débil soy, más fuerte me hago. Pero solo entendemos eso cuando reconocemos quiénes somos. Debemos saber quiénes somos, estar conscientes de nuestras partes luminosas, de eso que a nosotros nos daría orgullo decir en un culto, ¿verdad? Qué cosas buenas hicimos, pero también reconocer que hay cosas que estamos batallando en muchos sentidos, ¿eh?
en muchos ámbitos de la vida, algunos de alguna manera, algunos de otra, ¿no? No todos batallamos de lo mismo. Decimos en México, no todos cojeamos de la misma pata. Algunos batallan en el ámbito, no sé, ah, sentimental, otros en cuestiones de poder, de ambición, en algunos en cuestiones sexuales, de adicciones ocultas. Todos batallamos en algo. Pero antes de que mires a tu hermano que está al frente dirigiendo, predicando y demás, o sentado junto a vos en el banco de la iglesia, antes de que lo veas de, che, ¿y este qué hará, verdad? ¿Cuál será su parte oscura? Siempre reconócete a vos mismo y decís, ¿qué pensaría mi hermano de mí? Y entonces siempre uno debe cambiar el chip, siempre. Hay que ir renunciando, hay que ir cada día, como dice el texto, cada día. Cada día nos enfrentamos a tentaciones nuevas. Hay tentaciones que nosotros no vamos a poder resolver hasta la venida de Jesucristo. Hay tentaciones que sí, ¿verdad? Uno dice, yo tenía una adicción del alcohol y cuando recibí a Cristo al instante y tengo 30 años sin tomar una gota de alcohol o de fumar o qué sé yo. Entonces como que hubo un cambio instantáneo, permanente. Hay cosas que uno, por supuesto, las tiene que resolver en la vida cristiana y se tienen que ir, pero hay otras que no. Hay otras que es nuestra cruz y que todos los días tenemos que irla sujetando, irla monitoreando. Cuando alguien empieza ahí el tema del chisme, ¿viste? De la envidia, ojo con eso. ¿Mm? Del poder, no sé, mil cosas. Cada uno sabe. Cuando uno se reconoce a sí mismo, no tomas una actitud de juzgar al otro, sino más bien de acompañar y de ayudar al otro y de amarlo. ¿Por qué juzgas tú al esclavo ajeno? Dijo Pablo en la carta a los Romanos. ¿Por qué juzgas tú al esclavo ajeno? Pues obvio, hermanos, porque a quien nosotros juzgamos o podríamos juzgar no es de nuestra propiedad, eso le pertenece a Dios y dejemos que Dios sea el que juzgue. Muy bien, vamos a dejar aquí la clase para que ustedes tengan tiempo de meditar, de reflexionar. ¿Cuáles de estos tres síntomas, verdad? ¿Cuáles de estos tres síntomas ustedes tienen, han ido desarrollando? Esto es como el médico, ¿verdad? Cuando usted va al médico y dice, bueno, ¿qué tiene, señor? ¿Qué síntomas tiene? Y me duele la cabeza. Yo creo que con un paracetamol se me quita, doctor, ¿no? El médico dice, a ver, vamos a hacerle unos estudios. Cuando te hacen los estudios más profundos, se dan cuenta que es algo más grave, algo mucho más grave, que puede poner en peligro tu vida y que necesitas tal vez una cirugía urgente o un tratamiento agresivo, mil cosas, ¿entendés? A veces pasa que cuando nosotros nos encaramos esto y decimos, che, mira, con una oración se me quita, o yendo a la iglesia me quita, o qué sé yo, ayunando se me quita, con un ayuno ya está. Bueno, qué sé yo. Digo, para estar más seguros, hagas un estudio más profundo, establezca una relación espiritual mucho más fuerte, se va a dar cuenta que no es solo una eh, pequeño sentimiento de envidia, es que usted está desarrollando otros patrones de envidia, de egoísmo, de mil cosas, no sé, de cualquier cosa. Siempre es bueno someterse de vez en cuando a chequeos profundos espiritualmente hablando. Siempre, siempre es bueno. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Tenemos dos clases más y ahí estaríamos cerrando nuestra cosa. Que Dios les bendiga. Les mando un gran abrazo. Muchas bendiciones. Paz.